En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 5, vamos a estar leyendo desde el versículo 17 al 25. El mensaje de hoy lo titulé Más allá de los miedos. Segunda de Samuel, capítulo 5, a partir del versículo 17. ¿Están prontos? La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Voy a estar leyendo, traducción del lenguaje actual. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo del 17 al 25. Y la palabra del Señor dice así. Cuando los filisteos supieron que David ya era rey de toda Israel, se unieron para atacarlo y fueron al valle de Refaim. Pero David se enteró y se fue a uno de sus refugios. Allí consultó a Dios. Si salgo a pelear contra los filisteos, ¿me ayudarás a vencerlo? Y Dios le contestó, claro que sí, yo te ayudaré a vencerlos. Entonces David salió a Baal Perasim y allí venció a los filisteos. Los filisteos huyeron y dejaron tirados sus ídolos. Así que David y sus hombres los recogieron. A ese lugar David lo llamó Baal Perasim, pues dijo, Dios es fuerte como la corriente de un río, pues me abrió el camino para vencer a mis enemigos. Pero los filisteos volvieron a atacar a David y ocuparon todo el valle de Refaim. David volvió a consultar a Dios y Dios le respondió, no los ataques de frente, rodéalos y atácalos por detrás. Cuando llegues a donde están los árboles de bálsamo, oirás mis pasos en la punta de los árboles. Esa será la señal para que te lances al ataque. Ahí me verás ir delante de ti y destruir al ejército filisteo. Así lo hizo David, y ese día venció a los filisteos desde Hueba hasta Geser. Amén, hasta ahí la palabra del Señor. Quiero detenerme primero que nada, en los filisteos. Los filisteos, cuando se enteran de que David llegó al reinado, es cuando resuelven ir ¿en qué? En busca de David para atacarlos. En el momento que David no era nadie, no se olviden que a David lo perseguía el rey Saúl, ¿se acuerdan? Pero en este momento que él llega al reinado, los filisteos se levantan porque en realidad lo que ellos quieren hacer con David es enlentecer su ministerio, distraerlo de su ministerio. Ahora su ministerio era un ministerio de autoridad. Pero si David estaba distraído y estaba preocupado porque los filisteos lo iban a atacar, él podía ejercer 100% su liderazgo. ¿Iba a poder? No, porque iba a estar preocupado. Pero miren qué hábil fueron los filisteos, que dice la palabra que se van al valle de Refaim. ¿Qué significa valle de los gigantes? Pero miren qué importante cómo el enemigo lo que hace es tomar esa zona porque era una zona fértil, una zona donde poblaba, alimentaba a todas las regiones de esos alrededores. Era donde David buscaba sus suministros para la alimentación. Entonces lo que hacen los filisteos es rodearlo de tal manera a David de producirle miedo, temor o infinidad de cosas que nos pueden pasar a nosotros también. Pero David en este momento, nosotros lo que tenemos que pensar era que estaba enfrentándose a un gran conflicto. El conflicto era de que estos filisteos tomaron esa región donde ellos se podían alimentar y él no podía llegar a ese territorio.
Pero cuando David se entera, dice la palabra, él hace algo sumamente importante. Dice que se va a uno de sus refugios. Entonces ustedes me pueden decir, ¿pero qué, se va a esconder? En realidad, no. Él lo que hace, la palabra dice que él se va a consultar al Señor. ¿Qué sucede en nuestra vida cotidiana cuando nosotros estamos desbordados de situaciones que son como los filisteos? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Ustedes comienzan a quejarse con los amigos, con las amigas, con el esposo, con la esposa. ¿O realmente van a donde tienen que acudir? Acudir a quien tiene total autoridad sobre nuestras vidas. Cuando yo no acudo al Señor, que es la autoridad, lo que hacemos nosotros es alimentar nuestros temores, nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras batallas personales. Entonces ya no tengo una batalla con el de afuera, sino que tengo dos batallas, con el de afuera que está logrando debilitarme, porque me debilita en mis pensamientos. ¿Qué voy a hacer ahora que no tengo esto? ¿Qué voy a hacer porque el sueldo no me da? ¿Qué voy a hacer porque el trabajo que me prometieron no salió? ¿Qué voy a hacer porque esta situación es difícil para mí? Vieron que es diferente la postura de David. David lo que hace es que se va a uno de los refugios a acudir al Señor. Le consulta al Señor. Consultar no es lamentarse. No es ir a una oración de decirle, por favor, Señor, solucioname esto, y empiezo a bailar como una ovejita, sino que es realmente clamarle al Dios que tiene poder, glorificar su nombre y decirle, aquí estoy, gracias porque me rescataste, pero soy débil. Gracias porque me has rescatado, porque me has llamado, pero soy débil. Te necesito, Señor, para que me des fortaleza. Fortaleza para enfrentarme a estos filisteos, para que tú quites el temor en mí para poder enfrentarme a esta situación cotidiana, para que tú me des esa fortaleza que necesito para poder decirle, aunque esté cansado, levanto mis manos y te agradezco, Dios, porque yo sé que tú estás ahí. ¿Vieron la diferencia? Entonces, cuando él se retira, dice que él le dice, ¿me ayudarás a vencerlo, Señor? Pero no es con un lamento. ¿Me ayudarás a vencerlo? Ustedes no le han hecho preguntas al Señor. ¿Cómo saldré de esta, Señor? Pero aquí estoy confiando, pero no voy a perder la paz. No es lo mismo de hacer una oración de lamento, quebranto y diciendo, Señor, ¿por qué a mí? Porque muchas de las situaciones que vamos a tener que enfrentar, amados, para poder crecer en fe. Entonces, él acude a esa autoridad suprema y dice, ¿me ayudarás a vencerlos? ¿Y qué le responde el Señor? Y Dios le contestó, claro que sí, claro que sí. Una de las cosas que yo decía en la reunión de la mañana era que a veces nosotros no escuchamos a Dios porque estamos tan desbordados con la tecnología. Y el Señor lo único que quiere es que te desconectes de la tecnología y empieces a cantar a capela lo que te salga en el corazón. Porque lo que te salga en el corazón, aunque estés desafinando, amado, lo estás cantando del corazón. Y tal vez ahí en ese silencio de tu casa, Dios te puede hablar, te puede dar fortaleza, te puede liberar hasta a través del llanto. Porque tú no necesitas a otra persona para que te libere de la opresión. Tú necesitas consultar a Dios. Porque en el Antiguo Testamento dependíamos de un sacerdote. Hoy en día qué maravilloso es venir los domingos, congregarnos, aprender unos de otros, aprender la palabra. Pero cuando voy a la semana, que estoy solo, estoy con mi Dios amado. No alejarme de estar en la presencia del Señor. David tuvo victoria. ¿Por qué David tuvo victoria? Porque él consultó. Nosotros tenemos promesas maravillosas y no es para solo Sandra o para la familia de Sandra o para la familia de uno de ustedes. Es para todos los escogidos. El problema es cómo yo me paro frente al rey. El problema es cómo yo me paro frente al rey. Piensen en aquella enseñanza. ¿Quién está entronado en mi vida? Los que estuvieron la semana pasada.
Si está entronada el alma, voy a estar lleno de miedos, de temores, de angustia, de dolores y de lamentos y quejas. Pero cuando yo logro vencer todo eso y le empiezo a creer a mi Dios maravilloso, voy a ponerme en el lugar que está David. David dijo, yo estoy acá porque el Señor me puso acá. Una cosa que tienen que entender siempre, todos ustedes fueron llamados para grandes cosas. Si no lo han logrado aún, amados, acudan al Rey. Comuníquense con el Rey. Tú me prometiste, Señor. Bueno, acude a Dios, pregúntale a Dios, ¿qué tengo que hacer? Dirige mis pasos, dirige mi vida para yo poder llegar a esas cosas que añoro. En el versículo 22, y acá quiero detenerme un momentito, ustedes van a leer que los filisteos dice que vuelven a atacar a David. A ver, amados, nosotros vivimos constantemente con una guerra espiritual. Porque si en nuestra casa, para la gloria de Dios, todos somos cristianos, es más fácil, más llevadero. Pero aquellos que tienen familia que no lo son, o aquellos que no se congregan en la iglesia, esos en realidad tienen la misma postura delante de Dios, no. Y esas cosas hacen que tú vayas a pasar determinadas luchas, determinados filisteos que te van a hacer la guerra y te van a decir, ¿otra vez te vas para la iglesia? ¿Y qué pasa? ¿Y por qué estás viviendo esta situación? ¿O por qué estás viviendo esto otro? Y en realidad ustedes lo que tienen que hacer es cerrar nuestros oídos. Porque los filisteos lo que hacían era producir temor. Y si alguien en nuestro hogar empieza a tener temor, amado, el líder de la casa, la mamá de la casa empieza a tener temor, nuestros hijos, aunque ustedes no lo digan, perciben el temor. El ambiente se pone tenso. Pero dice así el versículo 22, pero los filisteos volvieron a atacar a David y ocuparon todo el valle de Refaim. Cuando yo comencé el versículo leyendo, los filisteos fueron y tomaron una parte de ese valle para que David no pudiera llegar a proveerse de comida. Y David venció, consultó a Dios y Dios lo mandó a la guerra y le dijo que subiera, que se enfrentara y venció. Pero ¿saben cuál es el problema, amados? Que acá los filisteos vuelven a intentarlo y dice que toman todo el valle. ¿Saben por qué? Porque en realidad la palabra nos está enseñando que nosotros ganamos a veces una batalla y nos confiamos. Y estamos contentos porque ganamos esa batalla y nos empezamos a descansar. Veníamos todos los cultos a la iglesia buscando de Dios porque queríamos ese milagro. Después que tenemos el milagro, empezamos que el domingo no puedo porque tengo una reunión familiar, el otro no puedo por tal cosa, o empiezo a estar avasallado de mis horarios de trabajo y empiezo a no buscar del Señor. Entonces, ¿qué hacen los filisteos? Buscan atacar nuevamente para ver si David está preparado, atento o bajo sus defensas, o lo que está haciendo es que está distraído. ¿Me están entendiendo? Así ataca el enemigo nuestra vida espiritual. Tal vez saliste de una batalla y decís, gloria a Dios, ya logré esta bendición y pude. Bueno, pero tengo que seguir permanentemente estando atento a esa vida espiritual. ¿Por qué? Porque si yo me confío, porque yo me descuido, el enemigo va a venir con más fuerza y cuando tú quieres ver, te va a llevar terrible golpe que te va a derrumbar. En la vida espiritual tenemos que estar sumamente atentos. El enemigo no viene con una cara fea, no viene con unos cuernitos y la cola. Viene sigilosamente cuando tú lo menos lo esperas. Entonces, estos filisteos atacaron la economía, el sustento, el alimento de ese pueblo. ¿Y qué hace David? Como David estaba atento, ¿qué hace? Vuelve a consultar al Señor. Pero hay algo sumamente importante en este mensaje, que hay algo inesperado en este pasaje.
Cuando David consulta al Señor y le dice, vuelvo a atacarlos, el Señor le dice que tiene que esperar. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros pasamos en nuestra vida alguna dificultad y alguna lucha y la pudimos solucionar. Pasa el tiempo y queremos solucionarlo de la misma manera. Y nos equivocamos, amados, porque los tiempos no son los mismos. Las luchas nunca son iguales. Tú venciste la primera y es como una gran escalera. Tú venciste el primer escalón, vas a subirte al segundo. El segundo va a tener otro tipo de desafíos. El tercero, el cuarto, el quinto. Cuanto tú más vas creciendo, más dificultades, pero de otro tipo vas a tener. No va a ser el mismo nivel de filisteo. El principio, el filisteo dijeron que tomaron una parte de la región. Después dijeron tomaron todo. Cuidado, amados. Lamentablemente, estamos viviendo una época donde los cristianos no han entendido que el enemigo vino con toda la fuerza para destruir los matrimonios y las familias. Y lamentablemente, cuando se predica y se habla que estén atentos, cuando no obedecen, cuando no escuchan, los filisteos entran y arrasan con todo. Dios le dice a él que tiene que esperar. ¿Por qué tiene que esperar? ¿Qué pasa con esto? Él no le dice que se enfrente. Él le dice que los tiene que rodear. O sea que la estrategia es diferente. Porque el filisteo ya sabe cómo tú vas a actuar. El filisteo, aquel que te va a atacar verbalmente, ya te conoce, amado. Entonces tú tienes que ser sigiloso y tener las bases de Dios para saber que la batalla, tus guerras, no son contra carne ni sangre, sino que es contra las huestes de maldad, los filisteos. Esos filisteos vienen a arrasar con absolutamente todo para que tú estés distraído. Y esa autoridad que tú tenías como el rey David, que era gobernar, no lo vas a hacer porque vas a estar distraído. Lo que antes te resultó, hoy no es lo mismo. Si tú antes hacías un ayuno de 2, 3 horas, 4 horas hasta las 12 y ganaste tu batalla así, las guerras de hoy en día no son así. Realmente yo tengo que ser un hombre y una mujer que obedezco al Señor en todas las áreas de mi vida. No hay manera, yo no puedo tener dobleces. Si yo tengo dobleces, son puertas que yo dejo para que los filisteos me destruyan. Entonces, ¿qué pasa acá? El Señor le dice a David que tiene que esperar mi señal. Esperar. Yo no sé ustedes, ¿no? Dios trató conmigo casi toda mi vida, los años que ya cumplí, que no les voy a decir cuánto, con la paciencia. Yo quería todo para ayer y si era para antes de ayer, mejor. Y Dios me mandó a todos con una paciencia al lado que voy a decir, por favor. Porque Dios tiene que tratar con tus debilidades. Porque no son tus tiempos, son los tiempos de Dios. Y el Señor le dice a David, ahora tienes que esperar, te estoy mandando que te vayas a los bálsamos, que eran un tema de árboles de resina, y tienes que irte para ese lugar y esperar que yo te voy a mandar una señal. Y yo quiero la señal ya. Y el Señor sí sabe que vos querés la señal ya. ¿Qué te va a hacer el Señor? ¿Qué va a hacer contigo? Se va a tomar todo el tiempo. Y vos vas a decir, pero el Señor no me escucha. El Señor está ahí escuchándote, pero como sabe que tú sos ansioso, que sos apresurado, que eres todo ya y que eres que tipo microondas, que apretás el botoncito y ya te resuelven, no. Dios no obra así. Dios no va a obrar así. Tú quieres ser un gran predicador. Bueno, pasate por cuántos seminarios hay, arrodillate y orá y empezar a pedir a Dios que te utilice. Y antes
antes que el Señor te utilice, Él va a bajar tu yo, tu orgullo, tu no sé cuántas cosas, y después que el Señor te sometió a que tú entiendas que no son tus tiempos, son los tiempos de Él, ahí te usa. Entonces, ¿qué sucede? Yo siempre les digo, el Señor me dio palabra por intermedio de una profeta cuando yo tenía 20 años, que iba a llegar al pastorado. Hace 7 años que estoy de pastora. No fue culpa del otro, fue que Dios me estaba probando porque yo era muy ansiosa. ¿Me están entendiendo? Ahora Él hace lo mismo con David. Entonces, miren qué importante esto. Él le dijo que espera mi señal. Pero el Señor quería trabajar con David, perdón. Quería trabajar con David. Dijo, este todavía no está pronto. Entonces lo que dice es, vas a esperar mi orden y después yo iré contigo. Y ahí dice, y ahí me verás ir delante de ti. Para que cuando tú ganes la victoria no fue tuya, David. La victoria fue honra de lo que yo hice en tu vida. Entonces ahí está el problema de cómo yo me paro cada día. Cómo yo me paro cada día frente al Señor. Ahora la parte difícil de todo guerrero, ¿saben cuál es? Es vivir la voluntad de Dios. Tú eres un guerrero. Tú eres un guerrero. Tú eres un hijo de Dios que vas a enfrentar diferentes luchas. Pero en estas luchas tú tienes que entender que no son tus tiempos, que son los tiempos de quién, del Señor. Y cuanto más debilidades tengamos que renunciar, más largo será ese proceso para recibir la bendición. Si tú eres de cabeza dura, duro de servir, como dice la palabra, tal vez tu prueba no demore 6 meses, ni un año. Que Dios nos ayude, no se asuste. Dios tiene misericordia de todos nosotros y Él sabe que somos débiles y que tenemos que buscarlo a Él. Pero cuando Dios no te habla, me está diciendo que tengo que esperarlo. Esperar a Dios no es esperar mirando Netflix, no es mirar el teleteatro, es seguir orando y diciéndole al Señor, aquí estoy y estoy esperando que me hables. Me hables, quiero escucharte a través de una canción, de una palabra, de un mensaje. Quiero que me hables, quiero escucharte, quiero que seas tú, que no haya interferencia, que no haya errores a la hora de yo tomar decisiones. ¿Vieron la diferencia? Ahora, ¿qué pasa? A pesar de las inseguridades que podamos vivir cada uno de nosotros, amado, tenemos algo sumamente importante. Es que nosotros fuimos escogidos como hijos de un Dios. Y un Dios poderoso, Él quiere lo mejor para nosotros. Tus batallas van a ser en bendición cuando tú te sometas realmente a lo que tú necesitas. ¿Y qué es lo que tú necesitas? Contactar con el Señor. Contactar con el Señor. ¿Quieres vivir en victoria? ¿Qué necesito? Contactar con el Señor. Hablarle al Señor. Amar estar en la presencia del Señor. ¿Y me va a doler mientras Él trata conmigo? Sí, me va a doler. Porque ¿qué pasa? El Señor va a quitar de mí mis estructuras, mis miedos, mis temores. ¿Cómo las pierdo? ¿Cómo pierdo todo eso? Confiando en Él. Confiando en Él. Él es el que tiene el poder. No hay otra persona que tenga tanto poder para consolarme, que ayudarme. No, el que tiene el poder para consolarme, para ayudarme, para amarme de manera incondicional es Dios, amado. Gracias a Dios por la familia que tenemos, pero nuestras familias son seres humanos como nosotros. Pero cuando yo aprendo a conocer a un Dios vivo, cuando yo aprendo a conocer al verdadero Dios, no puede estar en mí el temor.
No puede estar en mí la angustia. No puede estar en mí la desesperación. Y hay algo muy importante con este mensaje, es que yo no puedo tomar la iniciativa de solucionar los problemas sin haber consultado con el Señor. Todos los problemas tienen que ir a los pies de Cristo y pedirle al Señor sabiduría para tomar decisiones. Sabiduría para que el Señor me ayude, que en el momento que se levanten los filisteos, puede ser en mi trabajo, en mi hogar, en donde sea, yo pueda decir, Dios, aquí estoy confiando en ti, confiando en que tú me vas a hablar. Y si Dios te manda a esperar, cierra la boca y espera. Que es el gran problema que tenemos los cristianos, de cerrar la boca, no opinar y esperar los tiempos del Rey, porque Él es el que nos va a hacer justicia, Él es el que nos va a ayudar. ¿Cómo voy a ganar las batallas? Consultando con el Señor. ¿Cómo voy a lograr vencer todo estancamiento espiritual? Buscando al Señor, no hay otra cosa. ¿Qué es lo que yo necesito para caminar en victoria? Realmente buscar la fuente correcta. Cuidado con lo que escuchan en las redes sociales. Cuidado con lo que escuchan. A veces los hermanos me han pasado material y digo, tengan cuidado, miren lo que están diciendo. Cuidado, hay que basarse en la palabra, en la luz, en la verdad, es la palabra del Señor. No se puede distorsionar. ¿Cómo no nos van a engañar si yo conozco las escrituras, si yo escudriño las escrituras? Entonces no sacaré pasajes bíblicos de contexto. Hay gente que se ha arruinado su vida por escuchar mensajes que estaban mal enseñados, mal porque sacados de contexto. Entonces, para no equivocarme, no sean irresponsables, no lean pasajes bíblicos, versículos, lean capítulos completos, lean, oren qué es lo que el Señor me quiere decir, qué es lo que el Señor me quiere mostrar de este mensaje. ¿Para qué? Para que el filisteo no me gane la batalla, porque la batalla la tengo que ganar yo, porque yo tengo las herramientas para ganar esa batalla. ¿Por qué? Porque Él nos escogió. Tú estás aquí porque Él te escogió. Tú estás aquí por amor y misericordia. Él es el que tiene el poder para cambiar toda situación en tu vida. Y vamos a orar. Los invito, amados, así como están, cerrar sus ojos y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a realmente caminar en obediencia.